Entonces voy a empezar a partir de esto. Así ustedes repasan lo demás. No. Agarran el gaitón y leen los 4 capítulos. ¿Me habían llevado conmigo esto? No sé, pero ¿con ustedes he llevado? No. Ah, bueno, qué pena. Ah. Entonces, ¿por qué? Algo que me hicieron recuerdo, pues sí, en teoría es cianosis hipoxia, pero hay un pequeño problema desde el punto de vista de fisiopatología con cianosis e hipoxia, en la cual, pues, ¿cuál sería la definición de cianosis? Bien, coloración azulada de piel y mucosas. Entonces, la coloración azulada de piel y mucosa se va a dar por múltiples causas, ¿ya? Y la hipoxia sería la definición de disminución de Oxígeno en el tejido. no de oxígeno, disminución de la captación de oxígeno, ¿ya? Que se puede dar igual por múltiples causas, por el cual la fisiopatología de la cianosis y la fisiopatología de la hipoxia es cortito, técnicamente en 15 minutos puedo dar esa clase, por el cual a modo de aprovechar, como les está ocurriendo a un paralelo X, no voy a decir cuál, pero que están pasando fisiopatología 2, que en teoría tendrían que llevar esta parte y solamente exponen al parecer y no están aprendiendo absolutamente nada, para salvarme yo de que algún momento me digan de que nunca me han enseñado y demás, prefiero avanzar de la manera correcta, ¿ya? Porque avanzar cianosis e hipoxia me parece bien absurdo, la verdad. Así que comenzamos. Como recordatorio fisiológico, vamos a ver que vamos a tener diferentes componentes a través de todo el sistema respiratorio como tal, ¿ya? En la cual vamos a determinar cuánto es el volumen de los gases que van a ingresar y la distribución hacia los tejidos que vamos a tener. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es la división fisiológica del sistema respiratorio, en la cual esta división va a ser dada a través de generaciones, ¿ya? En la cual las distintas generaciones los vamos a dividir en 2 grandes grupos que van a ser la zona de conducción y la zona respiratoria, ¿ya? En la cual, tal cual lo dice su nombre, la zona de conducción va a estar encargado de llevar el aire atmosférico hasta el sitio respiratorio, mientras que la zona respiratoria está asociada, en la cual acá vamos a tener los primeros pasos asociados con el intercambio hematogaseoso, ¿ya? Entonces es importante saber esta diferencia. ¿Por qué? Porque a través de esta diferencia podemos determinar diferentes patologías. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la división entre la zona de conducción y la zona respiratoria? Vamos a ver que la zona de conducción va a ser dada desde la generación 0, la generación 1, que es el término correcto, hasta la generación 15, aproximadamente. En el Galton dice que es la generación 14 y a partir de la generación 15 vamos a tener la zona respiratoria, pero en 2 otros libros, en el Lipin Code, en el Hammer, refieren que es desde la generación 1 hasta la generación 15, un poco de diferencia, nada del otro mundo, ¿ya? Entonces, a partir de la generación 15 o generación 16, vamos a tener la zona respiratoria, en la cual también es importante recordar toda la característica anatómica que vamos a tener en la zona de conducción y en la zona respiratoria. En la zona de conducción que vamos a tener la tráquea, los bronquios y parte de los bronquiolos, sobre todo los bronquiolos no respiratorios. Mientras que en la zona respiratoria vamos a tener los bronquiolos respiratorios y lo más importante que van a ser los
alvéolos. Entonces, dicho esto, tenemos que entender cómo van a funcionar todo el sistema respiratorio a partir de la generación de las vías respiratorias y la presión parcial como tal. ¿Cuál es la definición de presión parcial? Definición de presión parcial. Presión que ejerce. No sé, Mariana. Ay, sí. Definición de presión parcial, eso es muy fácil. Presión parcial es. Según el gaito, por si acaso. Porque presión parcial puede ser de distintas maneras. Si buscan así al azar. Ya, presión parcial. Presión parcial, vamos a referir que es la concentración de un gas dividido entre su solubilidad. Entre su solubilidad, ya, es decir, la presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, estas vamos a decir que es una presión parcial porque vamos a tener una concentración de este gas a nivel de la zona respiratoria, también la parte del CO2, ya, por el cual también o las presiones parciales más importantes que vamos a tener va a ser la del CO2 y la del oxígeno. Entonces, dicho esto, vamos a ver que la parte de la resistencia y la parte de el área total del corte transversal, es decir, las presiones que vamos a tener en las diferentes zonas van a empezar a cambiar. En la zona de conducción no vamos a tener una presión como tal. ¿Por qué? Porque solamente se va a encargar de llevar el oxígeno como tal. Mientras que asociado con el área de corte transversal vamos a ver que va a ser muy mínimo en toda la zona de conducción, hasta que finalmente a partir de la generación 14 aproximadamente vamos a tener un aumento del área transversal, ¿ya? Entonces, esto significa que en la división de las generaciones que vamos a tener, y por este motivo podemos decir que la zona respiratoria es una de las partes más importantes que vamos a tener asociado con el intercambio hematogaseoso. Pero eso significa que la zona de conducción es inservible como tal. No, ¿por qué? Porque la zona de conducción es sumamente importante, ya que las alteraciones de la zona de conducción pueden llevarnos a patologías asociadas con alteraciones del intercambio hematogaseoso. ¿Ya? Por ejemplo, en la zona de conducción, ¿está en la zona de conducción? No, faringoamigdalitis. Faringoamigdalitis, dice, ¿cómo? Laringe, Zona de conducción. endofaringe, inflamación en la faringe, laringe. No, puede ser también neumonía, en este caso. Neumonía, ¿está en la zona de conducción? Vuelvo a repetir. Epistaxis. Está en la zona de conducción. Pero por obstrucción. Bien, Langitis. ¿qué se llama esa patología? En IPS les han debido enseñar. No es patología, pero es un evento. Atorarse. Atorarse. Se llama así. Atorarse. Es eso, pero no se llama así. Obstrucción de las vías aéreas, ¿ya? La obstrucción de las vías aéreas van a ser muy importantes porque estas van a representar la mayoría problemas agudos o problemas de emergencia, salvo una patología que esta sí puede llevarnos a un proceso mucho más severo, que va a ser, ahora son dos. Ahora la clasificación entra dentro de dos. Cianosis. Cianosis, ustedes tienen cianosis. Entonces.
Presión alta. El desvío del tabique, que está asociado con alteración de la zona de conducción, pues va a llevarnos a que el intercambio hematogaseoso no sea adecuado porque hay una disminución de la cantidad del volumen que deberíamos tener de la presión parcial de oxígeno, en la cual también vamos a tener, alteraciones al momento de hablar del intercambio hematogaseoso, ¿ya? Por el cual estas alteraciones principalmente van a ser dadas de noche, ¿ya? ¿Por qué? Y aquí tiene un nombre esta patología. Bien, apnea obstructiva del sueño, por el cual la apnea obstructiva del sueño es bastante peligroso debido a que, porque estos procesos de apnea nos van a llevar a un incremento del gasto cardíaco cuando estamos durmiendo. Este incremento del gasto cardíaco, que en teoría tendría que disminuir cuando estamos durmiendo, pues a la larga nos puede llevar a una hipertrofia miocárdica, ¿ya? Lo cual es sumamente peligroso. Pero ahora las nuevas directrices nos refieren un problema similar a la apnea obstructiva del sueño, que es... ¿Qué es? Eso es fisiología. ¿Qué es? Salió hace 5 años, no creo que no hayan leído o hayan aprendido. Entonces yo me alumno. ¿Cuál es la otra apnea? La apnea del sueño. La apnea del obeso es una de las nuevas apneas en la cual, muy similar a lo que ocurre en la apnea obstructiva del sueño, el aumento de masa a nivel del cuello, que esto es desproporcional, ¿no ve? O sea, este proceso de tener mayor cantidad de tejido adiposo en esta zona, en toda esta zona, hace que al momento de dormir, pues toda esta cantidad excesiva coloque al cuello en posiciones inadecuadas, en las cuales nos va a llevar a una apnea muy similar a lo que ocurre en la apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Mientras que a este le vamos a dar un nombre propio, que va a ser la apnea del obeso. Y la apnea del obeso y la apnea obstructiva del sueño sí se pueden tratar. La apnea obstructiva del sueño, que vamos a realizarlo con ¿qué? Espirometría. ¿Qué se llama ahorita? Ah, ese cosito que... ¿Qué se llama la Rinoplastia? Bien. La rinoplastia, vamos a tener dos tipos de rinoplastia, una que es funcional y una que es estética, en la cual pues quiere ser uno de Villaquiel y pues no hay problema, los gustos son gustos, pero la que sí es importante, y esto es muy importante diferenciarlo por si acaso, ¿ya? La rinoplastia estética pues no va a representar grandes cambios en la función respiratoria, mientras que la rinoplastia funcional, esta sí tenemos que hacerlo con un profesional. ¿Para qué? Para que durante todos estos procesos raros que tenemos durante el sueño, pues se vayan perdiendo, ¿ya? Por el cual, en muchos de estos casos van a ser, ya que están ahí, pues si tienes una nariz como un cóndor, solo es un decir por si acaso, pues vas a aprovechar que te vas a hacer una rinoplastia funcional y vas a hacer una rinoplastia estética más, ¿ya? Lo cual está perfecto por si acaso. Lo cual está perfecto porque las rinoplastías sí van a ser necesarias, pero hay un pero dentro de estas. No se debería hacer rinoplastías en menores de 18 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque el crecimiento óseo va a seguir hasta aproximadamente 22 años, en las cuales al hacerte una rinoplastia con menos de 18 años, este puede ser un factor de riesgo para que a la larga tengas desvío de tabique. Ahora sí, si antes no lo tenías,
Ahora con la rinoplastía tienes un factor de riesgo para hacer un desvío de tabique. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Bien, una rinoplastía nuevamente, ahora funcional, ¿ya? Por ese motivo, y en eso sí estoy muy desacuerdo con mis colegas otorrinos, no tenemos que hacer rinoplastías en menores de 18 años, porque la mayoría de estas rinoplastías son netamente estéticas. Y yo que tengo diplomado de medicina estética, porque lo tengo, lo estético es muy relativo, no es bajo ningún concepto es necesario, por si acaso, ¿ya? ¿Quieres verte mejor o quieres verte bien? Eso es bueno para su autoestima y demás cosas que afectan a la parte fisiológica y a la parte mental, lo cual es perfecto, pero hay que determinar cuándo sí, cuándo no, ¿ya? Entonces, en menores de 18 años, salvo tengan alteraciones funcionales muy marcadas en las cuales la única manera de solucionar esto es haciendo una rinoplastía, pues sí se debería realizar. De lo contrario, hay que esperar, ¿ya? Hay que esperar. ¿Por qué? Porque el desvío del tabique pues es incompleto, en la cual, dependiendo de la intensidad del desvío, va a haber una obstrucción parcial, ¿ya? Que se va midiendo por porcentaje. Entonces, eso lo van a aprender, espero, cuando lleguen a otorrino. No hagan, y peor si van a ser papás y demás, no hagan rinoplastías en menores de edad, ¿ya? A menos que sea extremadamente necesario. Entonces, la asociación que vamos a tener entre la función respiratoria con la parte cardiovascular va a ser muy importante. El sistema respiratorio técnicamente depende del sistema cardiovascular, y el sistema cardiovascular también va a depender del sistema respiratorio, por el cual cuando tengamos un fallo en uno, podemos tener un fallo en el otro, ¿ya? Por ese motivo tenemos que tener mucho cuidado. Solamente cuando tenemos alguna patología respiratoria, pues pensar si hay algún trastorno a nivel cardiovascular, ¿ya? Entonces, dicho esto, y en el segundo, ¿cuál sería el tratamiento para la apnea del obeso? Bajar de peso. Lo dicen como si fuera fácil, bajar de peso. Manga gástrica. Manga gástrica. No. Manga gástrica. Qué bien. Les voy a hacer leer entonces. En las nuevas definiciones de obesidad 2025, que se han actualizado después de 2 años, la de 2023, ya estamos en la actualización. Ahora se determina específicamente cuando los pacientes necesitan medicamentos para bajar de peso o incluso intervenciones quirúrgicas, ¿ya? ¿Cuándo necesitan medicamentos? Cuando el paciente se encuentra dentro de la categoría de obesidad clínica. Cuando está en obesidad clínica, podemos iniciar con el tratamiento con medicamentos para bajar de peso o para la obesidad, que es el término correcto. Si es que no funciona, porque tenemos que hacer una combinación por si acaso, porque se ha demostrado en un artículo reciente que los medicamentos para bajar de peso o medicamentos para la obesidad van a ser o no van a tener el efecto que desearíamos si no tenemos cambios en los estilos de vida, es decir, una mejor alimentación y actividad física. Entonces, en estos casos, si no funciona y tiene cambios en los estilos de vida y tiene el uso de medicamentos para la obesidad y no está funcionando y está en una categoría de obesidad clínica, con su característica epidemiológica de obesidad mórbida, entonces estos pacientes, sí, después de hacer una evaluación psicológico-psiquiátrico, una evaluación con medicina interna, endocrinología y demás, se puede optar a hacer alguna intervención quirúrgica, por ejemplo, la manga gástrica. Aquellos colegas, y esto lo voy a decir tal cual, aquellos colegas que hacen manga gástrica a personas que no lo necesitan, porque, ¿dónde era esto? Creo que es en Argentina y en México, sobre todo en mujeres que su mayor meta es ser modelos,
han empezado a hacer manga gástrica a estas personas en las cuales han empezado a perder peso, pero el problema de hacer la manga gástrica es que empiezas a tener alteraciones de degradación de ciertos alimentos y esta alteración nos lleva a alteraciones muy similar a lo que ocurre en síndromes de mala absorción, ¿ya? Por el cual en personas que no lo necesitan va a ser totalmente un fiasco. Vas a bajar de peso, por supuesto, pero vas a tener nuevas patologías asociadas, ¿ya? Dime. Doctor, ¿y estos medicamentos también no estarían relacionados con lo que viene a ser el efecto rebote una vez que llegue a bajar de peso? Bien, buena pregunta. El efecto rebote, el famoso efecto rebote que le dicen todos, el efecto rebote no es más que no puedes en 6 meses bajar lo que en 20 años no has podido bajar, ¿ya? Eso es imposible. ¿Por qué? Tu cuerpo, fisiológicamente hablando, está acostumbrado a un estilo de vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptar a nuestro organismo para un nuevo estilo de vida. Y para adaptarse a ese nuevo estilo de vida, van a pasar algunos años, ¿ya? ¿Qué sería entonces el efecto rebote? Es que dejas tus 3 o 6 meses de buena vida y vuelves a beber los sábados encima con cerveza y chicharrón los domingos. Entonces tu organismo trata de recuperar todo el tejido adiposo como si fuera una patología, que no lo es, como si fuera una patología, y trata de captar o va a tener mayor capacidad de formación de tejido adiposo, y por eso te dicen has engordado el doble, ¿ya? Porque el efecto rebote técnicamente solamente es una reacción fisiológica ante los cambios que estás realizando. Todos les va a pasar. ¿Por qué? Porque no es fácil cambiar hábitos. Si has tenido 20 años de malas decisiones, pues no esperes cambiarlo en 6 meses. Yo de lo que pesaba en 125 kilos, lo he podido cambiar en 3 años, ¿ya? Y sigue contando el tiempo. Entonces cada vez me siento mucho mejor, pero pues yo sé que si me detengo y vuelvo a la mala vida otra vez, todo va a estar como antes. Tal vez ya no tan rápido gracias al tiempo, pero eso depende mucho de cada persona, ¿ya? Optar por medicamentos sin los criterios necesarios o intervenciones quirúrgicas nos va a llevar un montón de patologías, por si acaso. ¿Alguna pregunta? ¿Qué patologías se puede traer esto? Buena pregunta. Cuando no haces los cambios de los estilos de vida adecuadamente y estás utilizando fármacos, nos puede llevar a dislipidemia, nos puede llevar después a síndromes metabólicos, nos puede llevar a alteraciones asociadas con la presión arterial, porque te lleva a trastornos tipo vasoconstricción, que a la larga puede ser hipertensión arterial sistémica, alteraciones asociadas con la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que puede ocurrir. Por eso es importante leer las nuevas guías de definiciones de la obesidad 2025. Es buenísimo, la verdad. Estoy muy feliz con esa guía. Entonces, en el caso de la fisiología respiratoria, vamos a ver que tenemos las características de defensas en las cuales vamos a tener defensas inespecíficas, las secreciones, las defensas celulares, las defensas bioquímicas, las defensas inmunitarias específicas, como ser mediadas por anticuerpos, presentaciones de antígeno a linfocitos, respuestas inmunitarias mediadas por células y las respuestas inmunitarias celulares no de linfocitos, en la cual las defensas inespecíficas va a ser la depuración, la tos y el sistema mucociliar. Entonces, y esto es muy importante recalcar, si acá nos dice que una defensa inespecífica es la tos, esto es un debate que no pienso tener con mis colegas por si acaso, pero está en muchos debates de el por qué no deberíamos utilizar antitusígenos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no debería? ¿Qué es antitusígeno? Ya, va a inhibir el reflejo de la tos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está en debate que no deberíamos utilizar antitusígenos salvo algunas excepciones? Porque si tienes
si tienes mayor cantidad de secreción de moco en la parte respiratoria e inhibimos el proceso de la tos, ¿qué va a ocurrir? Bien, vamos a tener una acumulación de ese moco que se está formando en la zona respiratoria y entonces podemos tener alteraciones de la fisiología en la zona respiratoria. Entonces, lo más adecuado que podríamos hacer en la gran mayoría de patologías respiratorias es utilizar expectorantes. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil lo que sea que está irritando la zona respiratoria, ¿ya? Dentro de las secreciones, las traqueobronquiales que van a ser a nivel del moco, las surfactantes, que eso creo que ya saben bastante todo lo que conlleva, componentes celulares como la lisozima, el sistema de complemento, las proteínas surfactantes, las defensinas, en defensas celulares, no fagocíticas y fagocíticas, en las fagocíticas, los monocitos y los macrófagos alveolares, defensas bioquímicas, inhibidores de proteinasa, antioxidantes y las defensas inmunitarias específicas asociadas con el sistema inmune adquirido y el sistema inmune es innato y adquirido. El sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido, dependiendo de la situación en la cual nos afrontemos. Qué bien, aquí hay una pregunta para el viernes. No. Jueves, siempre nos vemos jueves. ¿Por qué sí son buenos compañeros? Jueves. Vi a uno de ustedes y dije, siempre me hace renegar los jueves, entonces... algo que tenemos que recordar, porque esto sí, todos ustedes lo deben saber, porque esto es muy básico en la fisiología respiratoria, en la cual van a ser los volúmenes y las capacidades, que primero tenemos que dividirlo por volúmenes, en la cual vamos a tener uno de los principales que va a ser el volumen residual, en la cual la literatura te dice que el volumen residual va a tener aproximadamente entre 1000 a 1200 ml, en la cual el volumen residual es... Nunca he expirado, o sea, Bien, siempre está. la cantidad de aire o volumen que vamos a tener todavía en los pulmones. ¿Por qué no vamos a poder liberar toda la cantidad de aire que tenemos a nivel pulmonar? Porque como si fuera un globo, va a causar colapso pulmonar, o colapso alveolar, mejor dicho. Un colapso alveolar en la cual esto es peligroso, por eso tenemos el volumen residual. Dentro de una de las funciones más importantes que vamos a tener está el volumen corriente, en la cual el volumen corriente se va a encontrar entre los 2000 y 3000 ml, en la cual el volumen corriente tiene una medición de 500 ml aproximadamente, que esta va a ser la respiración pasiva, en la cual vamos a poder ver inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Y en qué momento hace respiración de descanso o respiración pasiva? Porque en algún libro dice respiración de descanso, pero bueno. Dormir, sueño, cuando dormimos. Por ejemplo, en este momento, porque hay varios de ustedes que están haciendo otras cosas en vez de ponerme atención. Entonces, no están hablando, no están haciendo ejercicio, no están haciendo absolutamente nada. Por el cual, eso significa que están frente a una respiración pasiva o una respiración de descanso. Cuando tenemos una alteración del volumen corriente es cuando vamos a tener los volúmenes de reserva inspiratorio y los volúmenes de reserva expiratorio. Que el volumen de reserva inspiratorio te dice que esta es la máxima capacidad inspiratoria que vamos a tener, que aproximadamente llega hasta los 5800 ml o en alguna literatura dice hasta los 6000 ml, en la cual vamos a forzar la inspiración. Esto sí es forzar la inspiración, en la cual el volumen de reserva expiratorio va a ser la misma cantidad del volumen de reserva inspiratorio, pero lo que para ver que es la misma cantidad, hacemos una sumatoria del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, y ahí nos va a dar la misma cantidad de capacidad, porque si no, eso significaría que hacemos una buena inspiración y esa sería su capacidad de expiración, que eso ya es una patología como tal, ¿ya? Entonces, una vez hemos determinado los volúmenes,
tenemos que hablar de las capacidades, en la cual vamos a hablar de la capacidad inspiratoria, que es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente, en la cual esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos ver la capacidad de adaptación en una inspiración forzada después de un proceso de respiración de descanso o respiración pasiva, ¿ya? La capacidad residual funcional, que es la sumatoria que vamos a tener entre el volumen de reserva respiratorio y el volumen residual, ¿ya? Y uno de los más importantes que vamos a tener, que es la capacidad vital, en la cual es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. ¿Por qué? ¿Por qué capacidad vital? Porque significa que las adaptaciones que tenemos ante la necesidad de mayor inspiración o expiración, pues van a ser efectivas para evitar un colapso. ¿Cómo? ¿O qué ejemplo podríamos asociarlo de estos cambios abruptos de inspiración-expiración después de un volumen corriente normal? Por ejemplo, cuando se les hace tarde, no hay minibuses ni nada y tienen que correr subiendo toda la landaeta, pues habrá algunos de ustedes que tienen la capacidad de subir corriendo la landaeta y habrá muchos otros de ustedes que en la esquina de donde venden tucumanas, en la esquina de donde venden tucumanas, ahí van a tener la necesidad de agarrar aire, ¿ya? O lo que ocurre acá también, que esto me llama un poquito más la atención. La gran mayoría de la población en Unifrance, tanto administrativos, estudiantiles y un montón de personas, no tiene la capacidad de subir gradas, en la cual a partir del segundo piso y tercer piso empiezan a sentirse cansados y sofocados, ya no pueden respirar, ¿ya? Lo cual me llama mucho la atención porque varios de ellos son bastante jóvenes. Entonces eso significa que su capacidad vital pues no está al máximo de sus capacidades, y la sumatoria de todas estas capacidades nos va a dar la capacidad pulmonar total. Tenemos variaciones en las capacidades y los volúmenes, sí, por supuesto, en la cual una de las importantes van a ser a través del género, en la cual los varones van a tener mayor capacidad pulmonar total y las mujeres van a tener menor capacidad pulmonar total, y esto es por un tema hormonal, que los varones tienen la característica que el tórax sea como un triángulo invertido, ya, pero no en todo se nota, al parecer. Por este motivo, pues, el volumen o la capacidad pulmonar total va a ser mayor en los varones en comparación a la de las mujeres. ¿Por qué? Porque hormonalmente hablando, las caderas van a ser mucho más anchas en las mujeres y no así el tórax. Pero en caso de las mujeres que son por invertidos, triángulos. eso significa que están usando esteroides, ¿no? Claro, pero están utilizando algo más. Después voy a hablar de eso. ¿Qué otras alteraciones podemos tener asociadas con esto? La raza también es una de las importantes. ¿Por qué? Si tenemos raza afrodescendientes, ¿quién tendría mayor capacidad si los ponemos al lado de ustedes? ¿La raza afrodescendiente o ustedes que son mestizos? Todos somos mestizos aquí. La raza afrodescendiente va a tener mayores capacidades. Y también vamos a tener un detalle a partir de esto: la edad y la altura también es sumamente importante, ¿ya? En la cual personas mucho más jóvenes, pero que no sean pediátricos, van a tener mayores capacidades que personas que avancen más en edad, ¿ya? O sea, en teoría, aunque eso me llamó la atención en un evento que tuvieron segundo semestre, este semestre, segundo o primero, los docentes les ganaron un partido de fútbol a los alumnos, lo cual me llama mucho la atención porque irónicamente esos docentes no tienen la capacidad física que ustedes creen, pero lo que más me llamó la atención es la nula capacidad pulmonar total que tenían los estudiantes. Por algún motivo será, pero pues entonces, una de las consultas que me hacía su compañera o su colega
Porque hay mujeres que si están como un triángulo invertido, eso significa que hay una alteración hormonal. ¿Por qué? Para tú hacer musculatura o gran musculatura, cambio la palabra, una gran musculatura, necesitas la testosterona. ¿Quiénes tienen gran cantidad de testosterona? Los varones. ¿Quiénes tienen poca cantidad de testosterona? Las mujeres. Entonces, si yo pongo a las mismas personas con la misma actividad física, un pibe de 20 años, 1,70 que pesa 70 kilos y va al gimnasio 3 veces a la semana, versus una mujer con las mismas características de peso, edad y demás, y la misma actividad física, la persona que va a hacer más musculatura y va a hacer un triángulo invertido va a ser el varón. ¿Por qué? Porque es un tema netamente hormonal. Si hay mujeres que se ven totalmente fornidas y demás, normalmente está asociado o porque están usando hormonas o porque están usando esteroides o tienen alteraciones hormonales. Por ejemplo, alguien que yo admiraba mucho, por un tema más que todo de impulsar el ejercicio y demás, que era la locomotora, una boxeadora argentina que a leguas se nota que usaba esteroides, ¿ya? A leguas se nota que usaba esteroides. ¿Por qué? Porque no es normal tener esa musculatura en una mujer, ¿ya? Digan lo que digan por si acaso. No, pero yo conozco algo está pasando en ese cuerpo, ¿ya? Algo está pasando en ese cuerpo que no es normal. ¿Pueden hacer musculatura? Por supuesto. Entonces, bajo esa premisa, damas, queridas damas, no le tengan miedo al gimnasio. No se van a poner como un varón, eso es imposible. No van a ser la Roca de la noche a la mañana porque no tienen esas hormonas, ¿ya? No tienen testosterona para hacer la Roca. No tienen testosterona para hacer Sylvester Stallone. No van a ponerse así, es imposible. Lo único que ustedes van a hacer es generar mayor cantidad de músculo al nivel que puede tolerar su organismo, no más. Y en aquellos varones pues que hacen gran cantidad de musculatura, igual está asociado con el uso de esteroides u hormonas, ¿ya? Deben Así ser funciona. esteroides. No, los esteroides están chicos. Lo que me recuerda antes de pasar a lo del... Como les he dicho que la raza es muy importante para tener mayor capacidad pulmonar total, porque lo es, dentro de la medicina del deporte, se ha visto, y esta charla no lo han hecho ustedes, se ha visto que el aspecto genético es muy importante, en la cual ciertas razas va a estar asociado con mayores capacidades en ciertos deportes, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la raza afrodescendiente son muy buenos para muchos deportes por las características de capacidades pulmonares totales, la relación con el gasto cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les digo, y perdón que quiebre su mundo en algunos casos, la genética, la parte de descendencia y demás, es muy importante. Es decir, siempre va a haber una persona que sea mucho mejor en tu actividad que tú hagas. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona no tenga la necesidad de estudiar, no tenga la necesidad de hacer actividad física o siquiera de hacer el deporte en cuestión y aún así sea mejor que tú, ¿ya? Eso es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia hemos tenido deportistas de élite que inclusive no tenían un estilo de vida que tú digas, wow. Por ejemplo, Michael Jordan, que no le gustaba el básquetbol, pero ha sido una leyenda del básquetbol. Michael Phelps, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo también entra dentro de esto, por si acaso. Eso no es que hay un esfuerzo, por si acaso. También tiene genética. Ronaldinho y una generación de brasileños que se dedicaban más a la joda y ya, que a practicar el deporte, y aún así eran buenísimos. Ahora mi gran pregunta y el gran problema que tenemos, porque ahora que trabajo con clubes de fútbol y les digo esto, es que lastimosamente hay ciertas nacionalidades que de 10 bolivianos o de 10 peruanos, la probabilidad de tener un buen jugador es aproximadamente de 0.65
de posibilidades. O sea, para tener un Lionel Messi boliviano, peruano, ecuatoriano, que estas son las nacionalidades que no tienen muchas probabilidades asociadas con el deporte por distintas características, significa que tienen un 0.65 de probabilidad. Es decir, tal vez en 10 o 20 años, después de ciertas generaciones, pueda aparecer alguien excepcional, que los han tenido tanto en Perú como en Bolivia, pero ninguno es Lionel Messi, ninguno es Cristiano Ronaldo, ninguno es Pelé, ninguno es Maradona. Y así funciona, lastimosamente, ¿ya? Pero lo que deberían hacer, y lo que yo les digo, lo que deberían hacer, y tenían la genética en contra, era en la parte asiática, sobre todo los chinos han descubierto algo muy importante, en la cual una persona exitosa que tiene descendencia con otra persona exitosa tiene un factor genético mucho más fuerte. Allá en China, lo que han hecho para ahora dominar como dominan sobre todo los Juegos Olímpicos es el mejor de baloncesto que se case con la mejor de voleibol, ¿ya? Por el cual la generación que tengan a partir de ese matrimonio, genéticamente hablando, tiene mayor probabilidad de ser mucho mejor en el deporte a comparación de los demás, ¿ya? Que sí funciona, y eso tiene que ver, y los alemanes también lo han aplicado por si acaso. Entonces ese criterio que han utilizado sí es muy bueno, y lo que les he dicho igual al otro paralelo del cuarto. Entonces eso significa que si tú vas a tener una pareja que no sé, ya estás pensando en tener hijos y demás, es muy importante quién sea tu pareja. ¿Por qué? Porque si tu pareja es número uno en tomar alcohol, en el vicio y demás, entonces eso significa que eso también se puede heredar, ¿ya? Eso también se puede heredar. Por el cual, si tu pareja, y perdón que lo diga de esta manera, si tu pareja es una caja de cartón de huevos con vida, entonces con suerte puede pensar y con suerte hace sus cosas para evitar que muera, significa que tu descendencia también va a tener muchas dificultades. La inteligencia nata no aparece de la nada, por si acaso, ¿ya? No es como que Albert Einstein tenía a sus papás que con suerte podían respirar y de la nada él ha sido un super genio, por si acaso, sino que también tiene que ver con factores genéticos. La genética es sumamente importante, por si acaso. Si tú estás con una persona que tiene sus genes apuntando hacia todo lo malo, entonces vas a tener mayor probabilidad de tener más aspectos malos. Por ejemplo, esto sí es real. Una mamá bebedora, papá bebedor, el hijo a partir de este matrimonio tiene mucha probabilidad de consumir alcohol y además consumir otros vicios, ¿ya? Es decir, cada generación va a ir empeorando, por el cual el aspecto genético es muy importante, es muy importante. Preguntas en esa parte antes que me vaya. Tengo que hacer el seguimiento docente. ¿Cómo? ¿Qué? Escojan bien a su pareja, porque, o sea, a su pareja que realmente diga, yo me quiero casar, en este punto no creo que estén en ese mambo, yo me quiero casar y quiero tener hijos. Si mi pareja es pues el borracho del pueblo, entonces no se los aconsejo. Eso es diferente. Trastornos psiquiátricos, por ejemplo, asociados con psicopatía, tienen diferentes aspectos. ¿Tiene factores genéticos? Sí, por supuesto, tiene factores genéticos, pero este tipo de patologías es multifactorial, ¿ya? Es decir, hay personas, me recuerda mucho a un episodio de Los Simpsons, pero técnicamente están dentro de lo correcto, que dicen que nacen con el gen del mal. Sí, hay cierta verdad en este proceso, en la cual, a pesar de que tengan, y hay muchos ejemplos
sobre todo con asesinos seriales, de que han tenido una vida hermosa y perfecta, y a pesar de eso han decidido, o bueno, tenían la necesidad de ser asesinos seriales, ¿ya? Mientras que otros, debido a las circunstancias por sus estilos de vida, pues han terminado siendo asesinos seriales y derivando en un trastorno psiquiátrico de ser psicópatas, ¿ya? O sociópatas, etcétera, etcétera. En ese caso, de esa patología en específico es multifactorial, pero sí puede tener características genéticas, es decir, personas violentas, que sean netamente violentas. Por eso, en la mayoría de historias, vean las series de Netflix, la mayor de las características es mamá violenta, papá violento, y entonces a partir de esta familia corrompida o ruptura familiar que tienen, entonces hay mayor probabilidad para que la persona tenga un montón de trastornos, ¿ya? Pero, y bueno, van a aclarar ahora que están tristes, sus caras se notan la tristeza. Eso no significa que estás condenado a ser, no sé, el perdedor de tu cuadra o el sociópata de tu cuadra. No significa eso, sino que tienes muchos factores de riesgo en las cuales te puede llevar a fallar en la vida, ¿ya? Pero depende mucho de lo que quiera hacer esa persona. Hay ejemplos de personas que se superan, sí, por supuesto, y es el ejemplo que yo siempre uso porque es increíble lo que hizo este jugador de fútbol, Luis Díaz de Colombia, que por el pueblo, porque viene de un pueblo en específico, tiene una raza, no me acuerdo qué se llama la raza ahí en Colombia, pero ese pueblo tiene aproximadamente 2% de características para que sean jugadores de élite. 2% de esa población, no sé, no me acuerdo cuánto era, probablemente en 50 años iba a salir una persona que sea un buen jugador. Pero Luis Díaz, con el esfuerzo que hizo, pues ahora está en la élite del fútbol, ¿ya? ¿Por qué? Porque es tan delgado, encima la distribución de su cuerpo no es la adecuada para correr, pero a pesar de eso, con el esfuerzo que tuvo, pudo romper esas barreras. Lo mismo puede pasar con ustedes. Si sienten que hay, y es lo mismo de toda la vida, si sienten o quieren ser como los que según ustedes son súper inteligentes y demás, la gran mayoría no es que han nacido como estrellas, ¿ya? La gran mayoría. Yo conozco un doctor que es una estrella, porque él ya tiene su especialidad, habla 6 idiomas, actualmente está en Bélgica, creo, haciendo otra especialidad, y tiene menos edad que yo, tiene 29 años, ya va por es que es una estrella, él sí es una estrella. Entonces todos los demás tenemos que esforzarnos un poco más, pero ahí está la clave, el esfuerzo. Para llegar a lo que nosotros sabemos, pues tenemos que estudiar, tener un estilo de vida mucho más adecuado. Si ustedes se la pasan de vagos y si no lo que les dé la gana, de la nada no van a ser súper inteligentes por si acaso, o van a saber 100% de la medicina. Esto es mucho esfuerzo, a menos que sean ese 1% de la población que es estrella y no estrellados. Ya, doctor, gracias. O sea, pero yo, por ejemplo, estrella no soy, tuve que esforzarme mucho para llegar a donde estoy, por si acaso. Yo soy Entonces, todos ustedes van a pasar por lo mismo. Aquellos que no se esfuercen, pues se van a estancar. Eso es un hecho, es la vida misma. Y en medicina del deporte es mucho más claro. Por eso hay un montón de personas, y con mis pacientes que antes tenía, ahora más bien ya no tengo, que juegan en lugares de barrio, que dicen yo soy mejor que esos jugadores de la liga y que no sé qué, pero no se esfuerzan. O sea, les encanta la bebida, les encanta comer lo que sea, o sea, tienen un montón de características que no los consideramos deportistas. Entonces, si no se esfuerzan, pues es en vano. Puedes creerte una estrella, pero eso no significa que te hagas una estrella. Entonces, aquellas personas que hay un jugador en la liga boliviana que es profesional, está más cerca de ser Messi que cualquier loquito que está en cualquier cancha del barrio, por si acaso. ¿Por qué? Porque ha podido hacer algo que los demás, o un muy poco porcentaje, podían hacer, ¿ya? Entonces, depende de ustedes en dónde quieren estar, por si acaso. En medicina
es más difícil todavía, porque la mayoría de genios no escogen carreras asociadas con la parte social y demás. Medicina también tiene que ver mucho con la parte de la sociedad, etcétera, etcétera, pues uno lo escogen. Así que genios en medicina hay muy poquitos, muy poquitos. Pero eso significa que la gran mayoría de personas que estamos aquí es más que todo por el esfuerzo que hemos hecho por la carrera. ¿Preguntas? Doc, una pregunta. En caso de eso, entonces, podríamos decir de que las personas que están dedicadas solamente a los juegos, en este caso a los videojuegos, y que, por ejemplo, tienen relaciones y pueden tener a hijos que sigan con esa misma educación, ¿serían buenos en los juegos también? Bien, buena lógica. Esa es una nueva, y recién salió un artículo asociado con esto. ¿Cómo puedes desarrollar un poquito más tu inteligencia? Lo típico, ¿no? Escucha música clásica, arte, toca un instrumento, pero dentro de este rango se ha visto que ahora en la capacidad de respuesta, los videojuegos sí les ayuda a este proceso, no que seas un vicioso, que apenas si salgas de tu casa, no significa eso por si acaso, sino que dentro de tu vida, si es que te gustan los videojuegos, pues lo complementes para que tengas un poquito más de reacción frente a ciertas situaciones como lo requieren ciertos videojuegos, no todos. Entonces, esto significa que dos personas que tengan esta característica, su descendencia podría tener un poquito más de reacción, sí, por supuesto, dependiendo de qué cambios hagan. ¿Por qué? Porque si son obesos y demás, No tiene nada. es bien complicado que solo los rasgos buenos los adquieran, ¿ya? Y ya saben, la obesidad también es hereditaria. O sea, factores de riesgo para tener obesidad. No es que papá, mamá obesos, automáticamente yo soy obeso. No, factores de riesgo para tener obesidad. Hereditario. Doc, entonces en ese caso sí se podría crear a una persona inteligente haciéndolo el estímulo correcto. Sí, eso han hecho los alemanes. Pero doctor, en ese caso no sería como la naranja mecánica. O sea, ponerle al ser humano en un punto en el que no puede decidir. Hay muchos aspectos éticos respecto a eso, pero lastimosamente la medicina basada en evidencia, con lo que han hecho los chinos sobre todo, pues demuestra que Sí, eso sí. es muy efectivo ese tipo de cosas, ¿ya? Como alguna vez algún docente me decía, pues hasta para tener pareja hay que saber, porque si estás con el alcohólico difícilmente tú lo vas a volver un millonario, así que o millonaria, por si acaso, ¿no? Así que hay que entrar en la realidad, ¿ya? Por eso en la universidad hagan lo que les dé la gana. Mi premisa mía, esto es mío. Mi premisa en la universidad hagan lo que les dé la gana, o sea, estén con el vago, estén con la vaga. No importa, porque nada tiene un compromiso real en la universidad. Eso lo van a aprender más adelante. Cuando ya estén por acabar la carrera, ahí empiezan a tener cuidado. Ya es como pisar huevos, o sea, como pisando huevos. Así como que no los quieres romper, tienes que ir cuidado con las personas que quieran ser tus parejas. ¿Por qué? Porque como ya vas a acabar la universidad y cometas algún error en la cual no se puedan zafar, como tener un hijo en la universidad, pues entonces ahí pues ya están unidos para siempre, por si acaso. Porque así no sean pareja, siempre va a ser el papá de mi hijo, la mamá de mi hija, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en esos aspectos, por si acaso, porque si resulta que son un problema sus papás, pues, de modo.